Si puede abrir su Biblia en el libro de Corintios, segundo de Corintios, dice la palabra de Dios en segunda de Corintios, el verso 4:1 dice, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, Dios, de los cielos, bendecimos tu nombre, tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios, que nos ha sido dado, dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra que es vida en nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por ese amor, por tu misericordia, Dios. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, sea una semilla, Padre, que quede sembrada en nuestros corazones y que pueda dar fruto, Padre, para bendecir a otros en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Segunda de Corintios 4:1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amén. Dice, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amén. ¿Cuántos saben que por la misericordia de Dios hemos sido alcanzados por el Evangelio? Amén. Muchas personas dieron su vida, ¿verdad?, para que este Evangelio llegara a nosotros. Y dice, y tenemos este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Amén. Dice, antes bien, verso 2, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Saben? Nosotros, dice, renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, renunciamos al pecado. Cuando venimos a Cristo, cuando recibimos esta palabra, cuando escuchamos del Evangelio, nosotros nos convertimos a Dios, pero no cambió nuestra vida de un momento a otro. Por eso nos dejó esta palabra y a través de la palabra nosotros conocemos a Dios. Amén. A través de esa palabra nosotros conocemos a Dios y Dios va cambiando nuestra vida. Dios va cambiando nuestra manera de pensar. Dios va cambiando nuestra manera de vivir. Dios va transformando nuestro ser interior. Y nuestras actitudes van siendo diferentes, van cambiando. Si éramos enojados, ahora nosotros podemos sonreír libremente. Amén. Si antes no podíamos ver a las personas, ¿verdad? Si podíamos, o alguien se nos quedaba viendo, ¿verdad?, y nos enojábamos, ahora podemos nosotros, ¿verdad? Podemos saludar. Mire, me contaba alguien que dice, ¿verdad?, algo, pero mejor no se lo contamos. Dice, no, verso 2, dice, no adulterando la palabra. Amén. ¿Y qué significa adulterar la palabra? Adulterar la palabra significa que nosotros caminamos en ella, pero de acuerdo a lo que Dios estableció, de acuerdo a los estatutos, a los mandamientos que Cristo dejó en su palabra. Entonces, adulterar la palabra significa que nosotros podemos pensar en nuestra manera humana, que podemos estar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo y también en el mundo o parecernos al mundo. Aceptar hay muchas personas en estos tiempos que piensan que estar en la iglesia es bueno y que fumar también es bueno, ¿verdad? Entonces de esa manera se adultera la palabra. Piensan personas que escuchar música secular del mundo no es pecado y puedes estar en la iglesia, o sea, y se adultera la palabra porque sabemos que Dios es un Dios santo. Porque sabemos que Dios es un Dios puro, sabemos que los estatutos y los decretos de Dios se han dejado para que vivamos en ellos. El libro de Levítico habla de que dice, cualquiera pues que cumple esta palabra, dice, vivirá por ellos.
Y nos damos cuenta nosotros a través de la historia del Antiguo Testamento que nadie pudo cumplir esta ley, ¿verdad? Dice Gálatas 3:13 que Jesucristo nos liberó o nos libertó de la maldición de la ley. Y no es que la palabra sea una maldición, sino que al intentar vivir una vida santa o pura o sin mancha o sin ninguna tacha, al cumplir todos los mandamientos que Cristo o Dios había establecido, ¿verdad? Con un mandamiento que se violara o no se cumpliera, ya éramos unos pecadores. Por eso es que Dios, el Padre, en su amor tan grande, tenía la intención tan fuerte de enviar a Jesús a este mundo. Porque Él nos hizo libres a nosotros a través del sacrificio en la cruz del Calvario, dando su vida, cumpliendo los mandamientos. Y Él recuerda, dice, yo no vine a cambiar la ley. Jesús no vino a cambiar la ley, Él vino a cumplirla. Amén. Entonces, en ese cumplimiento, en esa verdad, nosotros tenemos la vida, la libertad, la justicia de Dios en nosotros. Y dice, no adulterando la palabra, verso 2. Se me apagó la Biblia. Dice, verso 2. No adulterando la palabra, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. Nos damos cuenta nosotros que nosotros no predicamos una historia que nosotros nos hemos inventado o que nosotros hemos adquirido por sabiduría humana, sino predicamos por la misericordia de Dios. Predicamos la verdad de Cristo, predicamos su verdad, sus promesas. Verso 6, porque Dios que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que hace brillar nuestras vidas a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Por eso es que en el esfuerzo humano nadie puede ser santo, ¿verdad? El santo, ¿verdad que nadie puede ser santo? Nadie puede llegar a ser santo, nadie puede llegar a ser perfecto en el esfuerzo humano, sino en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. En ese amor nosotros somos santificados, somos transformados. Dice la palabra que somos llevados de gloria en gloria, pero no por el esfuerzo nuestro, sino por la misericordia de Dios. Amén. Mire lo que dice el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos mientras nosotros estemos en este cuerpo humano, nosotros vamos a tener una lucha siempre, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, deseara yo, dice, estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. ¿A cuántos les gustan las cosas excelentes? ¿O a usted le gustan así más? ¿Verdad? Nos gustan las cosas excelentes.
Usted va a un lugar a comer, ¿verdad? ¿A usted le gusta? Excelente todo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O a usted le gusta así? ¿Verdad? No, a nosotros nos gustan las cosas excelentes. Nosotros vamos a servir, tenemos que servir con excelencia. Mire, hay gente allá afuera y está recibiendo, dándole la bienvenida y parqueándole su carro. Lo hacemos porque queremos ser excelentes para Dios. Y el ser excelentes para Dios es servirles a ustedes y servirnos cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice, para que la excelencia en nosotros no sea nuestra, sino de Dios. En nosotros no hay excelencia, en nosotros no hay nada bueno como seres humanos, hablando humanamente, pero Dios a través de su Espíritu Santo nos hace excelentes. Amén. Nos hace agradables a través de su Espíritu Santo. Vamos al verso 12 de 2 de Corintios. Vamos a leer del verso 1, dice el apóstol Pablo. Ciertamente, 2 de Corintios 12, 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Mire, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Mire cómo el apóstol Pablo había sido instruido en la palabra, pero llega un momento que él es transformado. Llega el momento que él es renovado. Llega el momento que usted en Hechos 9 dice que cae, ¿verdad? Cuando va a Damasco y cae ciego y dice que es tomado por la mano. Amén. Y así estábamos nosotros, ciegos, sin Cristo, sin esperanza, enemigos, dice, alejados de Dios. Y dice que es tomado por la mano y dice que entra a la ciudad. Pero miren lo que dice el verso 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Amén. Es la gracia la que nos hace alcanzar cosas o hacer cosas para Dios. Aleluya. Estamos en el verso 2, dice que conoce a un hombre hace 14 años. Si en el cuerpo dice no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Amén. Y hay cosas que tú y yo no sabemos. Y hay situaciones en nuestras vidas que no sabemos cómo lograr cambiarlas. Dice, pero Dios lo sabe. Amén. Y esa es la convicción que nosotros tenemos, que no sabemos cómo cambiar situaciones, no sabemos cómo cambiar problemas muchas veces, pero Dios sí sabe. Amén. Dice el apóstol Pablo, no lo sé, pero Dios sí sabe. Yo no sé si tú puedes captar o entender esta parte, pero hay cosas que nosotros no las podemos hacer, no las podemos lograr, no las podemos alcanzar, pero Dios sí las puede alcanzar. Dios sí las puede cambiar, Dios puede transformar una persona, Dios puede cambiar una vida, Dios puede traer ese corazón duro a ser un corazón suave. Porque Dios sí lo sabe. Nosotros no sabemos, nosotros no podemos, pero Él sí puede. Amén. Y dice el apóstol Pablo en el verso 3, dice, verso 2 todavía, dice, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo no, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Amén. Quizás tus temores sean, ¿qué va a pasar con mis hijos después de mí? Pero Dios sí lo sabe. Y la parte que me corresponde a mí es confiar en Él, depositar mi confianza en Él, caminar de acuerdo a esta palabra, no adulterándola, sino conforme a lo que está escrito. Dios lo sabe. Ellos estarán bien, ellos estarán confiados, ellos estarán en las manos de Dios. Y dice, no lo sé, verso 3, dice, verso 4, perdón,
que fue arrebatado al paraíso. Imagínense a dónde estaba el apóstol Pablo. En el tercer cielo, en el paraíso. Amén. Y dice, pero mire el verso 3, 4. En el paraíso, donde oyó palabras infalibles que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense más de mí de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Mire cómo el apóstol Pablo tenía una gran revelación, y él reconocía que había conocido a un hombre que le habían dado palabras que no tenía el permiso de expresarlas, pero él dice, pero no seré insensato de gloriarse. Todo lo que tú y yo hemos logrado, podemos lograr o podemos hacer, es por la gracia de Dios. Amén. Y dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Y la gracia de Dios sobrepasa cualquier otra cosa que nosotros podemos alcanzar. Porque la gracia, dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Cristo. Amén. Y en esa gracia encontramos vida. Y en esa gracia nosotros encontramos paz, encontramos refugio, encontramos vida eterna. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad en Dios, entonces nosotros somos fuertes. Amén. Nosotros no somos inteligentes o hábiles por nuestras propias fuerzas, es por la gracia de Dios. Y es por el Evangelio que nos fue dado a nosotros, que llegó a nosotros y nos trajo vida a nuestro ser. Aleluya, amén. Y por medio de esa gracia nosotros podemos ahora entrar al trono de Dios. Por medio de esa gracia recibimos justificación. Justificados, dice Romanos, ¿verdad? Por la gracia tenemos entrada al Padre. Amén. Amén. Si usted no tiene un padre terrenal, si él ya partió, ¿sabes qué? Tenemos un Padre celestial, tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre que nos guarda. Si nuestro Padre terrenal dice, sabe dar buenas dádivas a los hijos, dice, cuánto más el Padre celestial, que es bueno, que es Dios, que es Espíritu, que es nuestro Padre celestial, nos da buenas cosas. Nos da su Espíritu Santo, que es lo más maravilloso que nosotros podemos tener. En nuestras vidas no hay tanto bueno en nosotros, sino todo lo bueno que hay es de parte de Dios, es de parte de Él. Amén. En esa gracia nosotros tenemos entrada. Amén. La entrada al Padre. Usted puede venir, puede humillarse, puede arrodillarse ante Dios y usted entra a su Padre. Amén. ¿Cuántos se alegran de tener un Padre? Amén. Usted está triste de que Dios sea su Padre. No. ¿Verdad que es un privilegio tan grande que después de ser enemigos de Dios, después de tener una enemistad con Dios, ahora tenemos un Padre bueno, un Padre que nos ama, un Padre que nos perdona, un Padre que nos vivifica, un Padre que nos lleva de la mano? Amén. Es maravilloso. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús? Padre, te damos gracias esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre, y tu palabra. Te damos gracias por el Evangelio, Señor, que fue entregado, Señor, o que fue llevado.